Hola, buenos días, maestra, compañeras y Alejandro. Nuestro equipo está conformado por nosotras, Fernanda y Dulce. El día de hoy, mi compañera y yo vamos a presentar un tema muy interesante. Compartiremos unas preguntas para que presten mucha atención a nuestra información y hagan sus anotaciones y al final puedan responder las preguntas que les haremos. A continuación les presentaremos las preguntas que tienen que anotar. Pregunta número 1. ¿Cuál era el rasgo característico de la educación en la India? Pregunta número 2. ¿De qué habla la doctrina Gautama Buda? Pregunta número 3. ¿A qué edad iniciaban sus estudios los brahmanes? Pregunta número 4. ¿Qué se estudiaba en la escuela elemental? Pregunta número 5. ¿Cuáles son las formas literarias para la enseñanza de la moral? Y pregunta número 6. ¿Cuáles son los repertorios de conocimiento del programa de estudios? Y no te preocupes si no anotaste alguna de estas preguntas o si tienes dudas. Puedes acercarte a cualquiera de nosotras y te lo aclararemos. Bueno, ahora a continuación les presentaremos esta tan importante información acerca del tradicionalismo filológico en la India. Presta mucha atención y no olvides tomar tus anotaciones y responder tus preguntas que al final de este video te preguntaremos al azar y tendrás que contestarnos a nosotras con la respuesta correcta. A principios del siglo V a.C. se propaga la doctrina de Gautama Buda o Sakyamuni. Esta doctrina habla de la reencarnación como vía de la perfección humana. También habla de la unión mística con el alma divina del universo en reposo absoluto, al cual también podemos llamar divinidad nirvana. La más antigua de estas religiones es el brahmanismo. Los Vedas hablan de una trinidad india llamada Trimurti, compuesta de Brahma, el creador, de Vishnu, el conservador, y de Shiva, el destructor. Su literatura era abundante, compuesta de libros religiosos, como poemas escritos por Vishnu. También la interpretación de los libros sagrados, poemas épicos como el Mahabharata y el Ramayana. Además, en esta educación se cultivó la dramática, la fábula y con preferencia la gramática, así sin descuidar la medicina y las ciencias naturales. Su historia data del año 2000, cuando llegaron los grupos arios a las márgenes del Indo y el Ganges. Por esta época se presenta a la India como un pueblo pacífico dedicado a la agricultura y al pastoreo, donde su vida social era regida a base de castas, también conocidas como clases, que eran 4, los brahmanes, los kshatriyas, los vaishyas y los shudras. La escuela elemental y la enseñanza mutua. Los estudios tenían un fondo religioso, donde se llevaban a cabo rituales y estudiaban el catecismo budista. En la escuela elemental, los proverbios y las fábulas son la forma literaria para la enseñanza de la moral. Los proverbios prohíben los pecados. Uno de estos pecados es del cuerpo, que dice: no matarás de ningún ser vivo, no hurtarás y no cometerás impurezas. También está el pecado de la lengua, que dice: no mentirás. Y por último, el del espíritu: no serás malicioso, no serás escéptico y no poseerás oro ni plata. Las fábulas indican los peligros que es preciso evitar. No beberás licores embriagantes, evitarás los espectáculos públicos, evitarás el juego, evitarás la pereza y evitarás las malas compras. Luego de varios años, la educación superior ya se impartía en los colegios. Durante mucho tiempo, los estudios superiores estuvieron reservados a los brahmanes. Se fueron fundando escuelas de derecho y astronomía. El programa de estudios tiene un variado repertorio de conocimientos: religión, gramática, literatura, matemáticas, astronomía, filosofía, derecho y medicina. La educación de castas. El primer rasgo característico de la educación en la India radica en que es una educación de castas. Todo individuo que nace
debe pertenecer a una de las castas sociales. El brahman, o conocido como sacerdote, al principio se consideraba a la par de los guerreros y los magistrados, conocidos como kshatriyas, pero después estos quedaron descartados espiritualmente, y los brahmanes se encontraban en el piso supremo de la pagoda de las castas. Debajo de los brahmanes se encontraban las castas de los vaishyas y también la casta de los shudras. En la escuela elemental, los brahmanes iniciaban sus estudios a la edad de 8 años y los kshatriyas comenzaban sus estudios a la edad de los 11 años. Ok, a continuación les presentaremos las encuestas que les hicimos a algunos de nuestros miembros familiares acerca de nuestro tema. Buenas tardes, les voy a presentar la encuesta que le hice a mi amiga. ¿Y tu nombre, por favor? Daniela Medina. Ok, bueno, de acuerdo a lo que ya te hablé de mi tema y te conté, te expliqué, te voy a hacer una encuesta. La primera pregunta es, ¿crees que la educación de México sea similar a la de otros países? No, siento que es una educación pobre, porque si nos comparáramos con otros países, nos damos cuenta que lo que nosotros vemos a nivel superior, en otros países lo ven igual así en la high school, secundaria. No considero que sea la misma educación. Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué piensas de que la educación en la India eran solo temas de religión? Que no está bien porque los tenían limitados a, que digan así, es el mundo real. No les tenían como la libertad de expresión de pensamiento. No podían pensar más allá de la religión. Muy bien. ¿Y te hubiera gustado en tu desarrollo académico ver solo temas de religión? No, no sé. ¿Por qué no? Siento que mi conocimiento sería limitado, no sería como lo había contado antes, lo que es la realidad, no. No, no. No. Ok, siguiente pregunta y última. ¿Consideras que aún hay una vida social a base de castas? Sí, claro que sí. Lo vemos mucho en las secundarias públicas o escuelas públicas. Digo, aún así se ve la diferencia en niveles sociales. Es muy notorio, entonces, sí. Ok, bueno, serían todas mis preguntas, así que gracias. De nada. ¿Crees que la educación de México sea similar a la de otros países? No, ni de pedo. ¿Por qué? Porque los gobiernos le dan preferencia a invertir todo el capital del país en otras cosas que priorizar en lo que realmente importa, como es en la educación, y por otra parte todo el personal docente no bien realizó, pero por ejemplo cuando fue lo de Oaxaca que los profesores hicieron paro y no quisieron dar clases por un chingo de tiempo. Ok. ¿Ves por qué te pregunto? Ok. Segunda, ¿qué piensas de que la educación en la India eran los temas de su religión? Pues bueno, yo me pongo, digamos, del otro lado y no, o sea, nosotros lo vemos como que anormal o raro porque nosotros tenemos otro tipo de educación, pero para ellos la educación así es la normal, entonces no le veo como que tanto lo malo. Ok. Ahora, no sé por qué se ve así. Espera, es que siento como que hay una lucecita. Ok. ¿Te hubiera gustado en tu desarrollo académico ver solo temas de religión? No, ¿Por qué no? porque bueno, a mí en lo personal es un poco tedioso y aburrido. Ok. Y última. ¿Consideras que aún hay una vida social a base de castas o más bien clases sociales? Lamentablemente sí sigue habiendo mucho clasismo en nuestro país.
lamentablemente sí. Bueno. Buenas tardes, estamos aquí con Ayeli García y le vamos a hacer la entrevista respecto al tema de la India y el tradicionalismo filológico. ¿Crees que la educación de México sea similar a la de otros países? No lo creo. Y pues bueno, en dichas investigaciones, en diferentes reportajes, se dice que pues la educación en otros países es mucho mejor que la de México. Al igual que existen países que la educación es deficiente, a diferencia de la de México. Pero considero que es diferente la de México a otros países. ¿Qué piensas de que la educación en la India eran solo temas de su religión? Pues estaba mal porque pues de cierta manera pues tenían solamente una ideología y no los dejaban como abrirse a investigar otras nuevas cosas, diferentes formas de pensar. ¿Te hubiera gustado en tu desarrollo académico ver solo temas de religión? No me hubiera gustado porque pues eso, lo que dije en la anterior pregunta, no nos dejarían como abrirnos a una experiencia más, a una investigación más. Hay veces que la religión pues solamente se centra en lo que ellos creen, en lo que ellos piensan, en un solo Dios a lo mejor, o dos, o tres, o santos. Entonces pues de alguna manera opinar algo diferente o dar tu punto de vista en contra, pues sería, pues yo creo que ofensivo para ellos. Entonces no me hubiera gustado que me hubieran enseñado solo cosas de la religión, porque pues de esta manera aprendí muchas cosas nuevas. ¿Consideras que aún hay una vida social a base de castas? De castas, se podría decir que en cuanto a religiones, en cuanto a ¿cómo se dice? Clases sociales, sí, sería como que las diferentes castas, porque sí hay clases sociales, tanto hablando de manera pública y de manera privada. Yo como docente pues lo he visto, ¿no? Sí hay diferencia en estos niños que de repente tienen un poco más. Y ya para finalizar, vamos a escoger al azar a cualquiera de ustedes y nos van a responder las preguntas que al inicio les dimos.